Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y como me ha presentado Luis Miguel, me llamo Nilo Vélez, hago efectivamente muchísimas cosas, ahora mismo soy uno de los team rep del equipo del directorio de fotografía de WordPress, soy moderador de WordPress TV, moderador de traducciones de español de España y participo en el equipo de comunidad como Event Supporter, que somos los que ayudamos a organizar y a mentorizar eventos. Y se hacen muchísimos eventos. Estos son solamente algunos, no son ni siquiera todos de los eventos, de las WordCamps y eventos que se han hecho en España en los últimos 3 años, nada más. Cuando hablamos de eventos WordPress, siempre, tradicionalmente, hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado de meetups y de WordCamps. Las meetups son los grupos locales en los que se organiza la comunidad de WordPress. Hay un montonazo de ciudades que tienen su propio grupo de meetups, su propia comunidad local, que suelen hacer quedadas, suelen hacer meetups. Ahora mismo tenemos en activo 662 grupos repartidos en 97 países, tenemos más de medio millón de personas apuntadas. Y bueno, pues esos grupos, como digo, tienen sus organizadores, tienen sus participantes y hacen sus reuniones. Esas reuniones, pues normalmente son un ponente, da una charla, un grupo pequeño, se busca un sitio, normalmente una biblioteca, un pequeño salón, un bar, donde se pueda. Y el formato típico suele ser que hay, como digo, una pequeña charla, como la que podría haber en cualquier evento, y luego pues un rato de networking, de tomar algo, de ir a cenar, simplemente de que la gente se conozca entre ellas. Pero esto es solamente uno de los muchísimos formatos que puede tener una meetup. En el mismo manual de comunidad vienen un montonazo de opciones de todas las cosas que se puede hacer en una meetup. Bueno, esta que lo pone simplemente como ejemplo, pero como digo, se podrían hacer muchísimas más. Aquí lo importante es que las meetup no mueven dinero. Es el resumen más importante. Se puede pagar algunas cosas, puede haber patrocinadores que paguen, por ejemplo, porque la sala donde se haga, que sea la única disponible, tenga un coste, o puede haber un patrocinador que pague los refrescos de luego. Pero son siempre un patrocinador pagando directamente a los proveedores. No hay un presupuesto y los organizadores no tocan dinero. Hay también otros grupos de Meetup, como este que estamos ahora mismo, que también es un grupo de Meetup oficial de WordPress, donde lo que hacemos son quedadas online. Hay grupos que lo que hacen es que algunas de sus reuniones son online, otras que son presenciales. Como digo, es un formato que nos permite hacer un montón de cosas, como puede ser de vamos a quedar, vamos a hacer una barbacoa y hablar de WordPress, siempre que sea que no tenga una estructura financiera detrás. Las WordCamps son el extremo contrario. Las WordCamps son eventos organizados que lo típico es que sean 2 o 3 días de charlas, más un día de comunidad o de talleres, pero ya organizado como un congreso. Las WordCamp las organizan esos mismos grupos de Meetup, que cuando ya llegan un tiempo funcionando, uno de sus organizadores se propone como organizador, dice yo quiero hacer una WordCamp, propone un sitio, propone el equipo con el que va a hacerlo, eso pasa una validación y parte de esa validación es que ese organizador tiene que presentar un presupuesto. Ese presupuesto, una vez que está aprobado, que se va a pagar normalmente todo a base de patrocinadores y de las entradas, una vez que está aprobado es lo que está asegurado. Es decir, que si hubiera cualquier problema, si no se celebrara el evento, hubiera cualquier problema con un patrocinador, cualquier cosa extraña que pasara, el WordCamp Central, que es la parte de la fundación que se encarga de gestionar los eventos, correría con esos gastos. Esto tiene su parte de complicación. Os voy a poner un ejemplo y es que esta, por ejemplo, esta es la última WordCamp de verdad, WordCamp tradicional que hicimos en una de mis comunidades, en la de WordPress Sevilla. Y para que os hagáis una idea, pues bueno, fue un evento de unas 200 personas, donde tuvimos charlas en distintas salas de una universidad, dimos de comer a la gente y luego tuvimos una fiesta en un barco, donde Said se puso como las grecas, pero eso da para otra mitad. Este proceso, el organizar un evento, lleva por detrás esto. Esto es el presupuesto real de esa WordCamp, donde podéis ver que se detalla todo. Se detalla que fueron 201 asistentes, que las entradas
Eran a 25 euros el número de organizadores, de voluntarios, de ponentes, lo que se gasta en cada una de las partidas y lo que se ingresa por tickets, por patrocinadores, por patrocinio de la comunidad. Y al final todo esto se resume en esto, que en este caso, esta WordCamp nos costó 24.800 euros y ingresamos 24.500. Es decir, que nos tuvieron que cubrir desde WordCamp Central, nos tuvieron que cubrir esa diferencia de 284 euros. Siempre que pasa una cosa así, tiene que pasar por un proceso de validación, desde el equipo de comunidad se revisa, se intenta evitar estos problemas, pero bueno, son cosas que se asumen. Los eventos al final son muchos factores, mucha gente y siempre puede pasar alguna cosilla. Hay eventos que son muy distintos. Eso que os he enseñado es una WordCamp muy típica, ¿vale? Dentro de lo que cabe, pero hay otro tipo de eventos que pueden ser completamente distintos siendo también WordCamps. Esta posiblemente, la WordCamp España Online, fue la más atípica de todas, porque nos pilló en mitad del confinamiento por la pandemia del COVID en el 2020 y decidimos, como no teníamos otra cosa que hacer, pues decidimos organizar una WordCamp Online. Pero es que como encima estábamos todos aburridos en casa, tuvimos el Dream Team. O sea, es que fueron organizadores de todas las comunidades de España que nos conocíamos todos, pero nunca habíamos podido trabajar todos juntos, pues todo el mundo se volcó y se montó una auténtica barbaridad de evento. Pero claro, nos pilló en casa con lo que teníamos. Y lo que teníamos eran las cámaras que teníamos, los micros que teníamos, las cámaras y los micros que tenían los ponentes, a ver si puedes poner la tele para compartir pantalla. O sea, lo hicimos como pudimos, pero ahí se quedó. Se quedó esa idea de que, oye, que los eventos online, pues también se pueden hacer. Y cuando ya nos soltaron, pues al año siguiente dijimos, oye, ¿y si ahora que tenemos medios y ahora que tenemos tiempo y ahora que podemos hacer esto con todo lo que queremos, hacemos otra ya para quitarnos el gusanillo de todo lo que podría haber sido esto? Y aquí se nos fue la pinza mucho. Mucho es mucho, mucho nivel de alquilar un plató virtual para hacer una entrevista a Matt Mullenweg y a distintos invitados. Fue una auténtica locura. Pero lo mismo que os he enseñado, el presupuesto de una WordCamp tradicional, si os fijáis, el presupuesto de esta WordCamp, contando con que en la partida más cara es que teníamos a 2 personas subtitulando en tiempo real, que esa partida fueron 1.800 euros, y que el plató fueron 665 euros, todo lo demás es ridículo. O sea, es una licencia de StreamYard, Atrezo, que ni me acuerdo lo que se metió en esa partida, y los patrocinadores, como tampoco se estaban haciendo todavía muchas WordCamp, se volcaron para de alguna forma también recuperar esas pérdidas por esos ingresos que no estaba viendo por todas las WordCamp que nos estaban haciendo. Y bueno, pues un evento que no sé si lleguéis a verlo arriba, pero se apuntaron 1.633 personas, supuso al final unos gastos de 2.500 euros. Esto se quedó aquí, nos quedamos muchos con la idea de que eso se quedó ahí, de que este tipo de cosas se pueden hacer. Y coincidió con otra cosa, coincidió con que de forma orgánica, a lo largo de los años, en la comunidad de WordPress ha habido siempre una renovación. Hubo una primera generación, alrededor de 2008, que fueron los que venían de la WordCamp San Francisco, que de ahí montaron la comunidad de WordPress, que hicieron las WordCamp Spain 2008, 2009 y 2010, y a partir de ahí ya se abrió a otras ciudades de España y también de ahí salieron meetups y WordCamp de otros países. Pero a partir de ahí seguimos haciendo WordCamps y más o menos por 2014, 2015 hubo una renovación de gente nueva que se fue proponiendo como organizadores y fue haciendo eventos. Pero el problema es que lo que habría sido la tercera renovación nos pilló a mitad de la pandemia. Entonces, cuando ya se retomó y cuando ya volvimos a hacer eventos presenciales, no había gente dispuesta, la gente estaba quemada, costó mucho volver a hacer eventos y sobre todo costó mucho empezar a meter gente nueva. Y eso tuvo el problema de que la gente que entraba, pues le daba miedo el decir, hombre, es que yo soy nuevo, no voy a ponerme a hacer una WordCamp con ese pedazo de presupuesto.
Porque siempre hemos tenido, y sobre todo nos dimos cuenta a raíz de esto, de que siempre aquí, entre las meetups y las WordCamp, siempre hemos tenido un hueco muy grande. Porque siempre teníamos las meetups, que eran las cosas pequeñitas, que no tienen presupuesto, que es para hacer una cosa informal, y por otro lado las WordCamps, que ya es vamos a hacer un congreso. Entonces, este hueco de aquí se estuvo haciendo un experimento que fueron los eventos de nueva generación, los Next Generation Events, que al final ha funcionado y hemos hecho un montón. Ahora mismo ya se llaman directamente eventos WordPress. De hecho, la recomendación es que se llame a todo evento WordPress y que solamente para las cosas que son un congreso sean WordCamps. Y normalmente, y ya incluso ni eso. Incluso se recomienda que según el público al que nos dirijamos, que no es necesario siquiera utilizar la marca WordCamp. Entonces, lo que os voy a enseñar son algunos ejemplos de estos eventos WordPress que se han hecho y de esos eventos lo que voy a enseñar son eventos en los que yo he estado personalmente implicado, o sea que tengo datos de todo, podéis preguntarme luego lo que queráis, pero sobre todo quiero que os llevéis una idea de qué tipo de cosas se pueden hacer. El primero, y el primero fue el primero del mundo, porque, bueno, tenemos hoy una pelea porque el mismo día se hizo otro en Alemania, pero bueno, también hay que ver quién empezó primero, pero bueno, vale. Si no el primero, el segundo del mundo que se hizo fue el WordPress Day de Sevilla, que esto fue un encargo que nos dijeron directamente desde el equipo de comunidad, nos dijo Isota, dice, oye, estamos probando esto y vosotros que tenéis experiencia, nos gustaría que hicierais un piloto, que hicierais una prueba de a ver qué se puede hacer con esto. Dijimos, bueno, pero es que nosotros vamos a hacer ya una WordCamp en octubre. Bueno, pues la hacemos ahora. Y dice, bueno, pero es que ahora ya nos pilla el verano de por medio. Y Sota, estamos en junio, me estás dando 20 días por organizar un evento. Dice, bueno, pero tú puedes. Y efectivamente pudimos y montamos un evento en 20 días, que al final fue una cosa bastante sencilla. Fuimos a un coworking, hubo charlas por la mañana, por la tarde fue un contributor. Y lo único que se le puede achacar a esto es que como era una cosa organizada con tan poco tiempo y además una fecha tan mala, porque era en julio en Sevilla, lo que vino fue, no vino prácticamente nadie nuevo. Todo el mundo que vino fueron miembros de la comunidad, muchos por interés en ese tipo de eventos que se estaban haciendo, pero bueno, al final fuimos, creo recordar que en total unas 50 personas y realmente no había tanta diferencia con una Meetup. Esto mismo lo podríamos haber hecho perfectamente con una Meetup, porque tuvimos un patrocinador que fue el único patrocinador que fue el que pagó la comida, que fueron unas pizzas, o sea que podría haber sido una Meetup y que el patrocinador pagara esas pizzas. Pero la gracia de esto era precisamente hacer ese piloto, hacer ese ejemplo de cómo se podría organizar un evento como si fuera una WordCamp sin llegar a ser una WordCamp. De hecho, si os fijáis, esto que estáis viendo es la hoja de Excel que compartíamos con los gastos porque las webs de las WordCamp todavía no permitían hacer presupuestos para WordCamp, o sea, para eventos. Tenía que ser solamente para WordCamps. Y además nosotros queríamos hacer dos al mismo año, que tampoco estaba previsto, o sea, esto era un poquito experimental. Pero bueno, si os fijáis al final, en lo que quedamos es que tuvimos 1.300 euros de gastos, 1.400 de ingresos y tuvimos un superávit de 150 euros. Y de hecho de esto, muchas de estas cosas luego, analizándolo, se podría haber prescindido, porque por ejemplo, encargamos pegatinas, bueno, perdón, las pegatinas son la acreditación, que la acreditación fueron pegatinas de Hello, my name is, pero encargamos, ¿dónde estáis? Encargamos, aquí están, 75 gorritas para que hubiera algún tipo de recuerdo, que eso nos dimos cuenta que podíamos haber prescindido perfectamente de él. Tuvimos un gasto por imprevisto de que nos obligaron a alquilar las neveras porque en el sitio no había neveras para la bebida. Y bueno, y el desayuno, comida y merienda, pues fueron 600 euros, que fue el gasto más grande. Eh, y esto realmente fue la semilla de otros muchos eventos que se han hecho así pequeñitos, algunos online, otros presenciales. Tuvimos otro muy bonito, que fue que vamos a repetirlo este año, que es el WordPress Diversity Day, lo hicimos en Valencia. Este fue algo parecido, pero además aquí teníamos el detalle adicional de que estaba dirigido a un público concreto y con una temática concreta. Era un evento orientado sobre todo a charlas sobre la diversidad. En ese caso estábamos muy centrados en la diversidad de género,
pero la de este año nos vamos a centrarnos en, sobre todo en diversidad funcional y en socioeconómica y otros tipos de factores. Pero bueno, lo importante es que al final tuvimos también un evento chiquitito con charlas. Fueron 7 charlas, si no recuerdo mal. Fue poquita gente. Aquí no estamos todos los que fuimos. Pero sin embargo aquí, precisamente por hacer ese evento más pequeño, más cercano y por moverlo a través de asociaciones, vino mucha gente nueva. De hecho, más de la mitad de la gente que vino, perdón, más de la mitad de la gente que vino era nueva, que eso quiere decir que al final este evento en muchos aspectos fue más efectivo que eventos mucho más grandes y mucho más caros. Aquí podéis ver el presupuesto. Tuvimos de gastos 1.143 euros, que bueno, aquí sí que estuvo bastante repartido. Fue un desayuno que nos obligó el venue para dejárnoslo gratis. A cambio nos hicieron contratar con ellos el desayuno, algunas pequeñas partidas de impresión y un gasto que hay por aquí que fue la cena de organizadores y ponentes, que como era tan chiquitito, tan poquita gente, pues fueron 329 euros. Para que comparéis una WordCamp típica, la cena de ponentes nos estamos yendo ya a 80, 90 personas y 5.000 euros de gasto. Entonces, hacer una cena de ponentes por 300 euros, pues como que es una cosa bastante revolucionaria. Y luego, si os fijáis, pues el resto son pues impresiones, pegatinas del nombre, cositas pequeñas. Como digo, resumen, al final nos quedamos en un coste por persona de 21 euros, para un total de 54 asistentes. Otro que hicimos, que organizó, el líder fue Luis Miguel Climent, que lo tenemos por aquí, desde la comunidad de Denia, fue un evento online de trabajo remoto, que la verdad es que estuvo súper guay, y ahí es donde donde nos dimos cuenta también de que a pesar de que la gente después de la pandemia terminó un poquito quemada de los eventos online, cuando la temática es interesante y cuando se sabe mover, realmente sí que tiene su hueco los eventos online. Y bueno, si los otros eventos fueron baratos, este ya fue ya bastante espectacular porque tuvimos unos gastos de 85 euros. De hecho, de esos 85 euros, 61 fueron un por si acaso, porque como lo hicimos en Zoom, compramos la ampliación para salas grandes, por si éramos más de 100 personas. Nos quedamos un par de veces al límite, pero no llegamos a los 100. Hubo un total de asistentes apuntados de 177 y eso nos deja un coste por persona de 48 céntimos. Y sobre todo también que en vez de tener todos los gastos de comida, local, desplazamiento, impresión, pues aquí son un montón de cosas que se ahorran. No estoy diciendo ni mucho menos que sea el único tipo de eventos que yo crea que haya que hacer, pero sí que creo que los eventos online también tienen su hueco. Y el último que os voy a enseñar es uno que hemos hecho hace poco en la Universidad de Lleida, en Cataluña, en España, que es el WordPress Day de diseño web, que fue un evento que realmente nos pidió la propia universidad a través de un contacto que hiciéramos, que fue un evento de una mañana de charlas, era solamente hasta mediodía, fueron 4 o 5 charlas en abierto por la mañana y luego un taller de 2 horas solamente para los alumnos de la universidad. Estos éramos los organizadores y los ponentes, o sea, ya está, este fue el equipo que lo montó, se montó también muy rápido, en mes y pico se montó todo y el presupuesto pues también pues muy pequeñito, estamos hablando de unos gastos de 183 euros, porque realmente los únicos gastos que había eran pulseritas de seguridad, como las de las discotecas, para tener controlados a quiénes eran nuestros asistentes, por temas de seguro y demás, y una cena también de organizadores y ponentes que fueron pues 160 euros. Y el resto pues ya está. Esto se habló con el equipo de comunidad y nos autorizaron el que no hubiera patrocinadores externos, se pagó directamente desde los fondos de Central, porque al ser una partida tan pequeña y además era tan poco tiempo, les interesaba simplemente que se hiciera lo más ágil posible, porque a raíz de esto también, bueno, de este y de otros eventos parecidos a este, ha salido un programa nuevo, que se llama WordPress Campus Connect, que es un programa paralelo que es específico para hacer eventos en universidades y centros educativos.
¿Qué es lo que pasa si decís, oye, pues esto no me había dado cuenta yo de que existía esta opción, ¿vale? Porque muchos, aunque llevéis tiempo en la comunidad, mucha gente tiene esa mentalidad de que o a una meetup o a una WordCamp. Pero, ¿qué pasa si yo ahora quiero decir, oye, pues esto que ha dicho Nilo me interesa, voy a montar un evento pequeño y quiero ver a ver si es viable? Vale. Pues lo único que tenéis que hacer es ir a events.wordpress.org. En todas las páginas arriba a la derecha tenéis un enlace que pone Organize an Event. Al final de la página también lo pone, pero vamos, en todas las páginas pone el enlace ese de Organize an Event. Y con eso os va a llevar a esta página. Y en esta página os lo que ofrece es todas las posibilidades de eventos que se pueden hacer ahora mismo. Realmente, aunque no lo parezca ahí, son los tres que he dicho. Porque son realmente las Meetup, las WordCamp y los Campus Connect. Perdón, las Meetup, la WordCamp y los WordPress Day. Lo que pasa es que los WordPress... Disculpadme un momento. Las Meetups, las WordCamps y los eventos WordPress. Lo que pasa es que todo esto de aquí realmente son eventos WordPress. Si queréis hacer un evento en general, cualquier tipo de evento WordPress, ya sea un WordPress Day o cualquiera de los que he ido diciendo, simplemente le dais a la última opción, que es la de sugerir un nuevo tipo de evento, que eso os va a mandar un formulario en el que metéis vuestros datos como si fuera una WordCamp, decís el tipo de evento que queréis hacer y con eso ya se pondrá con vosotros alguien del equipo de comunidad para asesoraros, para guiaros y para ver cómo se organiza todo esto. Dentro de este formato nuevo, además de todos los eventos que ha dicho, todas las WordCamp que ha dicho Luis Miguel hace un rato, tenemos ya ahora mismo funcionando, porque son dos sesiones, una el 22 de mayo y otra el 25 de junio, el WordPress Campus Connect de Ribera del Duero. Tenemos un evento que me han hecho spoiler antes, pero es que vamos a hacer un concurso online, luego ya os daremos más detalles sobre él, un concurso online del directorio de fotografía que se va a organizar desde el grupo de las quedadas online y como hemos dicho también vamos a repetir en octubre, vamos a repetir el WordPress Diversity Day con un planteamiento un poco distinto, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo un evento WordPress pequeñito. Y no quiero despedirme sin darle las gracias a estas tres personas maravillosas que son las que siempre están ahí al pie del cañón, siempre nos están empujando a que hagamos este tipo de locuras y de verdad que sin Rocío, sin Juan y sin Isota la mayoría de estas cosas no habrían sido posible. Así que ya está, eso es todo por mi parte y ahora lo que sí que quiero es que me contéis vosotros qué ideas tenéis, qué queréis hacer y cómo os podemos ayudar para que hagáis más eventos como estos.